Bueno, hermanos, disculpe el atraso, ya saben, así es el tema del portón, pero un día esperemos tener todo eso resuelto, si sigamos confiando en Dios para que ese día llegue. Pueden tomar sus himnarios, por favor, y buscar el 146. 146 lo hemos cantado mucho porque lo vemos mucho en los temas que vemos en la Biblia, la necesidad de predicar la palabra del Señor. Hoy vamos a seguir nuestro estudio, nuestra serie de fidelidad. Terminamos el libro de 1 de Timoteo y vamos a pasar al libro de Tito. Pero Tito básicamente va a repasar muchos de los puntos que vimos en 1 de Timoteo y precisamente la necesidad de predicar la palabra de Dios. 146. La palabra del Señor, predicad, predicad, con anhelo y oración, predicad, predicad, ante el mundo burlador, sed testigos de su amor, el poder del Salvador, predicad, predicad, el ejemplo del Señor, imitad, imitad, su humildad y tierno amor, imitad, imitad, su constancia en la oración, su paciencia en la aflicción, su bondad y compasión, imitad, imitad, la venida del Señor, esperad, esperad, Él vendrá, no tardará, esperad, esperad, como siervos del gran Rey, trabajad con celo y fe, si sembráis, recogeréis, esperad, esperad. Si no predicamos la palabra de Dios, ¿para qué estamos? Ese es nuestro motivo, nuestro objetivo principal como iglesia, mío como pastor, pero todos nosotros también. La segunda estrofa habla de vivir como Cristo vivió, imitar su ejemplo. Y la tercera estrofa, la venida del Señor, habla, cierto, de que un día Cristo volverá. Los que somos salvos iremos con Él. Algunos no tendremos que pasar por la muerte porque iremos a estar directamente con Él y eso es algo muy positivo, algo muy bueno que podemos esperar y anticipar. Hermano Juan Carlos, ¿puede dirigirnos en un momento de oración, por favor? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, de estar juntos, Señor, como iglesia, Señor. Darte gracias porque has sido con cada uno de nosotros, esperando, Señor, que nuestros corazones permanezcan volcados delante de ti, Señor, para aprender de ti, Señor, y ser nutridos por tu palabra, Señor, que tanto necesitamos en nuestras vidas. Sí, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Esperamos, Señor, que todos estemos con el mismo anhelo, Señor, de aprender cada día de ti, Señor. Señor, queremos que usted cada día nos haga crecer como iglesia, Señor, que nos dé el valor, Señor, también para así poder amonestar a otros, Señor, que puedan venir también al conocimiento de la verdad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguimos con el 164, uno que no hemos cantado mucho, pero sigue un poco el tema de predicar la palabra de Dios. Este se enfoca en qué es la palabra de Dios, es la Santa Biblia. Y para mí eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad, la voluntad de Dios, la tenemos en nuestras manos. Yo muchas veces, perdón Cristín, pero muchas veces tengo que adivinar lo que ella quiere y ella tiene que adivinar lo que yo quiero porque no siempre somos muy buenos en comunicar lo que queremos. Para no ofender al otro no sabemos cómo decirlo a veces. Y eso que llevamos 7 años casados, no sé. Hermano segundo, hermana María, ¿llega a ser más fácil después de 49 años? Tal vez. ¿Se entienden? Pero Dios no nos deja adivinando su voluntad. Podemos saberla. La tenemos en nuestras manos si tenemos una Biblia. El 164, Santa Biblia para mí. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina
la última parte, tú me dices lo que soy. Es la Biblia que me dice que soy un pecador. También me dice de quién vine y a quién voy. O voy al cielo o voy al infierno. La segunda. Tú reprendes mi dudar. Tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Amén. La última estrofa es: por la santa letra de la Biblia que sé que con Cristo reinaré, si he confiado en Jesús para el perdón de mis pecados. Yo, que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. El 107, uno más antes de pasar al estudio de esa Santa Biblia. 107, himno número 107. Dice: en Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad. Tienen las almas dulces solaz, grato consuelo, felicidad. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad. Tienen las almas dulces solaz, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma ve desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Que la gracia del Salvador dirija nuestro vivir, dirija nuestros pasos, afecte lo que hacemos, lo que decimos, que en todo vivamos para la gloria de Dios.
Tomen sus Biblias, por favor, y busque conmigo el libro de Tito. Antes estábamos en 1 de Timoteo, que viene casi al final de la Biblia, y Tito se encuentra un poco después. Si encuentra Tesalonicenses, Timoteo, Tito, los libros de la T vienen juntos ahí casi al final, después de Romanos, después de los Corintios, pero antes de Hebreos. Va Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1, 2 de Tesalonicenses, 1, 2 de Timoteo y luego Tito, capítulo 1. Creo que estamos. Timoteo era el que hemos estudiado por las últimas 6 semanas y él servía a Dios en Éfeso como pastor, o por lo menos uno de los pastores en la iglesia en Éfeso. Éfeso era una ciudad enorme, tal vez un poco parecido a Concepción en muchas maneras, porque tal como era una ciudad enorme había mucha economía, mucho plata que se gastaba. La gente tal vez tenía casas más finas porque vivían en la ciudad, pero también abundaban ciertos, no sé si decir los vicios, pero ciertos pecados que abundan a veces, no siempre, pero muchas veces en las ciudades más grandes. Tito, en cambio, también era pastor, pero él servía a Dios en una isla conocida como Creta, donde parece que habían muchas iglesias, pero iglesias más pequeñas, iglesias más parecidas a la iglesia que tal vez un día habrá en Cañete, ¿verdad? Más campesinas, más rurales, porque servían a pueblos no tan grandes. Así que la escena es muy distinto a la escena que vimos en 1 de Timoteo. Pero entendemos que Tito era un creyente griego, según Gálatas capítulo 2, y había ayudado a Pablo en ocasiones con la iglesia en Corinto. Timoteo, al cambio, era judío, por lo menos en parte. Parece que Tito conoció al Señor por medio del ministerio de Pablo, lo vemos en capítulo 1, versículo 4, lo leeremos en un momento, tal como Timoteo, y lo vimos en 1 de Timoteo 1, 2. Pablo dijo en 2 de Corintios 8, 23, acerca de Tito, él es mi compañero y colaborador para con vosotros. Así que entendemos que Tito trabajó con Pablo, a veces en el mismo lugar a la misma vez, pero muchas veces alejado, simplemente los dos sirviendo al mismo Señor. Pero el ministerio en Creta, tal como el ministerio en cualquier lado, no era fácil. Y parece que Tito se había desanimado, un poco parecido a Timoteo. Como Timoteo, también es probable que era algo joven, pero en contraste con Timoteo, parece que Tito no era tímido como Timoteo y tampoco tenía las enfermedades que tal vez afectaban el cuerpo de Timoteo. Pablo había estado con Tito en Creta y lo había dejado ahí para ayudar a las iglesias, para darles consejo, para ayudarlos, fortalecerlos, ayudarlos a crecer. No creo que haya servido en el rol de pastor en ninguna de estas iglesias, pero más como un misionero, un evangelista, quien buscaba ayudar a cada iglesia en esa isla. Hechos 2:11, para darnos contexto, nos dice que algunos de los judíos en Creta estaban en Jerusalén en el mismo día de Pentecostés, el día cuando el Espíritu Santo llegó por primera vez de forma permanente para habitar con los creyentes. Y es probable, por lo tanto, que estos creyentes habían llevado el Evangelio a su isla nativa y de ahí otros también creyeron en el Señor. Cuando Pablo llegó entonces a Creta, no es que tenía que evangelizar de cero, sino encontró un grupo de creyentes ya establecidos ahí, tal vez organizados como una iglesia, tal vez no. Pero parece que estas iglesias tenían sus dificultades, como cualquier iglesia. Necesitaban líderes cualificados, lo vamos a ver hoy. Sus miembros necesitaban cuidado de un pastor. Existían maestros falsos, quienes buscaban mezclar la ley judaica con el evangelio verdadero, y otros creyentes abusaban de la gracia de Dios para cometer cualquier pecado. Pablo va a mencionar esos temas en la carta que vamos a leer, solo vamos a leer el primer capítulo hoy, pero va a contestar y dar instrucciones de cómo responder a esas dificultades. Según algunos de los mismos cretenses, ellos eran un pueblo difícil, y Tito necesitaba mucha paciencia, mucho amor. Hubiera sido fácil para Tito ir y buscar un pasto más verde, un campo más fácil, una ciudad donde la gente era más receptiva del mensaje que quería entregar. Pero se dedicó a su llamado y cumplió con su tarea. Fue fiel en todo, y ese es el tema que une 1 de Timoteo con Tito y 2 de Timoteo, la necesidad
de ser fieles. Es un tema no tan solo para el pastor, para mi esposa, sino para cada uno de nosotros, los que somos hijos de Dios, a ser fieles a lo que Dios nos ha dado para hacer. Vamos a leer el primer capítulo, lo voy a leer entero del versículo 1 hasta el versículo último, el 16. Pueden acompañarme con sus ojos mientras yo leo Tito capítulo 1. La Biblia dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos, y manifestó a sus tiempos su palabra por medio de la predicación que me es encomendada por mandamiento de Dios nuestro Salvador. A Tito, mi verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y ordenases ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una esposa, que tenga hijos fieles, que no estén acusados de disolución o rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no arrogante, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, templado, retenedor de la palabra fiel como le ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces y habladores de vanidad y engañadores, mayormente los que son de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Aún uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Palabras duras. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues aún su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, mas con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados para toda buena obra. Oremos antes de seguir. Señor Padre, gracias por tu palabra. La palabra que nos guía, que nos corrija, que nos enseña. Pero Señor, obre en nuestras vidas para que nuestro corazón esté atento para recibir la verdad que usted tiene para nosotros. Abre nuestros oídos, nuestro entendimiento, para que podamos entender la verdad, pero abre nuestros corazones para que podamos hacerle caso y obedecerla también. Como individuos, como iglesia, como creyentes hijos suyos, ayúdanos a vivir por ti. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Mientras estudiamos esta carta, vamos a ver que tiene mucho en común con la primera carta que escribió a Timoteo. En esta carta, Pablo recuerda a Tito de sus 3 responsabilidades principales que vamos a ver, y los que hemos estado para los estudios de 1 de Timoteo van a decir: pero pastor, si eso es lo mismo, ¿por qué repetirlo? Porque Dios lo repitió. Si Dios lo repitió 2 veces es porque para Él era algo importante y también para nosotros debería ser importante. Vemos primero la necesidad o la responsabilidad de predicar la palabra. Tal como cantamos la palabra del Señor: predicad, predicad. Y eso lo encontramos en los primeros 4 versículos. Los primeros 4 versículos graban una introducción larga. En ella Pablo enfatiza la importancia de la palabra de Dios. 4 veces en estos 4 versículos usó la palabra griega kata, que se usa para demostrar la relación entre una cosa y otra cosa. En este caso, entre el ministerio y la palabra de Dios. No hay ministerio como iglesia fuera de la palabra de Dios. Nuestra iglesia se va a basar en la palabra de Dios, y por eso yo elegí el nombre para la iglesia, La Verdad. Porque ¿qué es la verdad? Jesús dijo en Juan 17:17, hablando a su Padre Dios: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No hay otra verdad fuera de la palabra de Dios. Y en esto vamos a basarnos para nuestro ministerio. Primero, en versículo 1, dice: conforme a la fe de los escogidos de Dios. Esa palabra conforme es la palabra kata, para que se usa para relacionar una cosa con otra cosa. El ministerio de Pablo era controlado
por la palabra de Dios. Tenemos este ministerio conforme a la palabra de Dios. Pablo dice, yo soy siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, ese es mi ministerio, esa es mi responsabilidad, pero solamente conforme, relacionando una cosa con otra, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Él era un siervo, literalmente significa esclavo de Dios. En Romanos 1:1 se identifica como siervo de Jesucristo. En ambos pasajes también dijo que era apóstol o un mensajero comisionado por Jesucristo. Pero el enfoque de su ministerio siempre ha sido compartir la fe, lo que se refiere a las verdades y los principios de la Biblia. Cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando del mensaje que trae salvación, que cambia el destino eterno de una persona que estaba destinado al infierno, pero ahora lo cambia y está destinado al cielo, por medio del Evangelio. El Evangelio es lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando murió en la cruz, cuando fue sepultado y cuando resucitó al tercer día, conforme el Antiguo Testamento había predicho. El viento quiere interrumpir. Ese es el Evangelio. Cuando hablamos de la fe, estamos hablando también del Evangelio, pero ahora estamos hablando de algo más amplio que solamente el Evangelio. Estamos hablando de qué es lo que Dios quiere que hacemos o que hagamos, ya que somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que Dios enseña acerca de la Biblia? ¿Qué es lo que Dios enseña acerca del rol del pastor? Muchas cosas más. Y el ministerio de Pablo siempre se enfocaba en entregar la fe, la verdad de la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice los escogidos de Dios, simplemente se refiere a los que han creído en Jesús para su salvación. Después de haber creído, ahora son escogidos. La Biblia incluso dice predestinados para vida eterna. Sería parecido a que si yo soy jefe de empresa y yo digo, ya tengo 20 cupos y todos mandan su currículum para postular a los cupos y los que cumplen con las cualificaciones, ya, aceptados, aprobado aquí, eres mi empleo. Estos son los escogidos para mi empleo. La diferencia con ese ejemplo y el ejemplo de Dios y la vida eterna, no hay cupos limitados. El cielo tiene espacio ilimitado en el sentido de que todos los que cumplen con los requisitos, todos los que vienen a Dios y dicen, sí, yo creo en Jesús, yo creo que Jesús murió por mí, que su muerte en la cruz es capaz de pagar la deuda de todos mis pecados, Dios dice, amén, adelante, pase, ahora eres uno de los escogidos, simplemente porque cumplió con los requisitos, porque creyó en Jesús. Vimos que tenemos que predicar la palabra conforme a la fe. También en la segunda parte del versículo 1 dice, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Según es otra vez esa palabra kata, según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no puede mentir prometió desde antes del principio de los siglos. Es decir, que debemos predicar la verdad, predicar la Biblia según la piedad. Piedad es un tema, una palabra muy importante para esta carta que estamos estudiando, tal como lo era en 1 de Timoteo, aunque esta es la única mención de la palabra misma. En cambio, buenas obras, que es lo que la piedad es, las buenas obras es mencionada varias veces, y ese es el significado de piedad. La verdad del Evangelio cambia vidas. Cambia vidas, me perdí el lugar, y produce piedad o buenas obras. Una persona que antes vivía de una forma grotesca, una forma mala, una forma egoísta buscando lo mío, conoce el Evangelio, conoce a Jesús y la Biblia dice que Dios nos hace criaturas nuevas. Lo mencionamos también esta mañana. Eso quiere decir que Dios nos cambia. Ahora somos criaturas distintas y vamos a hacer cosas distintas. Va a producir buenas obras en mí. ¿Cómo puedo entrenar a un perro a no perseguir a los gatos? No, yo creo que un perro siempre va a perseguir a los gatos. Algunos saben entrenar a los perros bien. Pero ¿qué tal si yo podría cambiar el perro a un pájaro? Ya no perseguiría a los gatos, ahora huiría de los gatos, ¿cierto? Y en cierto sentido, nosotros antes de ser salvos, nuestra carne persigue al pecado. Pero Dios nos cambia, nos hace pájaros, para que ahora queremos huir del pecado tal como Dios quiere. Un perro siempre quiere, no siempre, pero algunos perros quieren excavar en la tierra para buscar un lugar para descansar, no sé, para encubrir el depósito que dejaron, no sé. Pero cuando Dios nos cambia, ahora hacemos otra cosa, vivimos de otra forma. El Evangelio verdadero produce un cambio, produce buenas obras en mí.
Lamentablemente había algunos en Creta y en las iglesias hoy día quienes profesan ser salvos, pero sus vidas niegan su salvación. Pablo hizo mención de eso en versículo 12. Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Es decir, dicen que son cristianos, pero mire sus vidas. ¿Quién lo va a creer? Esta fe en Jesús no tan solo nos salva hoy, no tan solo nos hace piadosos, pero también nos da una esperanza para el futuro. Y a eso se refiere en versículo 2, en la esperanza de la vida eterna. Tenemos confianza del futuro porque tenemos las promesas de Dios, y Dios no miente, dice la cual Dios que no puede mentir. Lo vemos también en Números 23:19. Hemos renacido para una esperanza viva, la Biblia dice en 1 de Pedro 1:3. Ya tenemos la vida eterna. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ya la tienes. Nadie te lo va a quitar, ya la tienes. Pero cuando llegamos al cielo disfrutaremos de esa vida eterna aún más. Porque ya no estaremos sufriendo en este cuerpo que tiene dolores. Que bueno, recién esta tarde me picó 2 chaquetas amarillas y me duele. En el cielo no van a haber chaquetas amarillas. No vamos a sufrir lo que aquí sufrimos. Vamos a disfrutar de otro tipo de vida eterna. Luego dice, primero vimos que predicamos la palabra conforme a la fe, según la piedad. Ahora dice, me es encomendada, en versículo 3, de la predicación que me es encomendada por mandamiento de Dios nuestro Salvador. Predicamos por mandamiento de Dios. Predicamos porque Dios así lo manda. Dios revela su verdad por medio de la predicación. No me refiero al acto de predicar, yo el pastor estoy predicando, no, sino el contenido que es predicado. 1 Corintios 1:21, la Biblia dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación de la cruz. Esta palabra del Evangelio fue encomendada a Pablo, lo vimos en 1 Timoteo 1:11, y ahora él la encomendaba a Tito. No es por mandamiento de hombres, sino por mandamiento de Dios mismo. Cuando yo digo deberíamos compartir el Evangelio con nuestros vecinos, y uno dice, bien, yo voy a compartir el Evangelio con mi vecino, ¿por qué lo vas a compartir? No porque el pastor lo dijo, sino porque Dios lo dijo. Claro, yo también lo dije, pero yo simplemente estaba entregando órdenes que ya nos han sido entregados a todos. Tal como en 1 de Timoteo vamos a encontrar el nombre Salvador mucho en esta carta, el final del versículo 3, de Dios nuestro Salvador. La palabra de Dios revela al Salvador, porque los pecadores necesitamos al Salvador. La gracia de Dios trae salvación en vez de condenación. Estamos en Tito, busca capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres. Dios no vino para condenarnos, ya estábamos condenados, vino para salvarnos. Jesús podía haber venido a la tierra como juez o ejecutor. Mire, yo vine para juzgar sus vidas, a ver si merecen el cielo, o podría venir como ejecutador. Bueno, yo conozco que no merecen el cielo, así que para el infierno todos, pero no vino así. Vino como Salvador. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino para buscar, para salvar. En Lucas 2:11, el ángel dijo a María, será llamado Salvador. El nombre de este niño que crecería, que moriría en la cruz, es nuestro Salvador. Y luego en versículo 4, la última vez que se ocupa esa palabra kata para demostrar la relación, dice mi verdadero hijo en la común fe. Esa es la palabra kata. Es decir, común significa que todos tenemos algo en común. La fe es poseída por todos los cristianos, no solo algunos privilegiados. Los hijos de Dios tal vez asistimos a iglesias distintas e incluso denominaciones distintas, pero todos los que realmente hemos sido salvos hemos recibido la común salvación, dice en Judas capítulo 1 versículo 3. Ahora, si revisas estos 4 dichos, conforme a la fe, según la piedad, por mandamiento de Dios, mi hijo en la común fe, podemos entender que Pablo relacionó todo su ministerio con la palabra de Dios. Su llamado, su predicación dependía de la fe en Cristo. Y quería que Tito entendiera esa realidad para que la palabra de Dios también fuese lo principal en su ministerio. En las 3 cartas pastorales vemos un enfoque en la palabra de Dios. Y cada iglesia debería realmente ser una escuela de la Biblia,
donde la palabra de Dios es el enfoque en todo lo que hacemos. No somos colegio de música, ni de baile, ni de arte, ¿verdad? Somos colegio, escuela de la Biblia. La necesidad de predicar la palabra. También en versículos 5 al 9, muy parecido a lo que leímos en 1 de Timoteo capítulo 2, vemos la importancia de ordenar a pastores cualificados. Un motivo precisamente por el cual Tito se había quedado en Creta fue para organizar las iglesias y ordenar ancianos en cada ciudad. Ancianos es otro nombre para pastor. Es la responsabilidad de la iglesia elegir su pastor, pero a veces necesitan ayuda en elegirlo. Y como la Biblia todavía estaba siendo escrita, las iglesias en Creta necesitaban saber qué tipo de persona debería ser su pastor. Le comenté a algunos una vez que un hermano en México ha estado escuchando las predicaciones, las subimos al internet después, me había hecho muchas preguntas por medio de WhatsApp y un día estaba conversando conmigo y hablando acerca de, oye pastor, ¿cómo lo hacemos para organizarnos como iglesia? Llevamos años reuniéndonos, pero no tenemos membresía, no tenemos constitución, al final nadie sabe quién manda, no somos iglesia todavía. Entonces le di algunos consejos y me regresó, pero hay mucha división en el grupo y se me ocurrió lo que esa iglesia falta es alguien con experiencia que venga y lidera la iglesia por medio de ese proceso. Se me ocurrió que tal vez yo podría echar un viaje para allá, hasta que me di cuenta, le pedí dónde en México estaban, y me di cuenta que viven en la ciudad que Wikipedia, por lo menos, y las noticias dicen que es el capital del homicidio en el mundo. Y dije, tal vez no voy. Tal vez Dios podría encontrar otro, alguien que no tenga hijos chicos. Pero a veces necesitamos ayuda, necesitamos que alguien nos guíe, que nos ayude en ese proceso de transición. Sin embargo, es la responsabilidad de la iglesia misma elegir al pastor, no alguien más para decirnos quién será el pastor. La palabra corrigieses que encontramos en versículo 5, para que corrigieses lo deficiente, es una palabra médica que se usaba para describir el proceso de corregir un brazo o una pierna torcida. No es fácil, va a doler mucho, pero es necesario para que el cuerpo sea sano. Y a veces en una iglesia hay que corregir cosas y no será fácil y va a doler, pero es necesario para que seamos sanos. Orden en una iglesia desordenada tampoco es fácil. Puede doler, pero es esencial. Muchas de las cualificaciones aquí son repetidas de 1 de Timoteo 3. No las vamos a repetir, pero demuestran que las cualificaciones para un pastor en una ciudad grande son iguales a las cualificaciones de un pastor en una ciudad pequeña o incluso en el campo. Solo vamos a estudiar las 8 cualificaciones aquí que son un poco distintas en esta carta comparada a la que vimos en 1 de Timoteo capítulo 2. Dice en versículo 6 que fuere irreprensible, marido de una esposa, que tenga hijos fieles. La palabra fieles significa creyentes. No creo que esté diciendo, voy a salirme un poco del púlpito porque estoy compartiendo mi opinión, pero no creo que esté diciendo que si un hijo no ha creído en Jesús, el pastor está descualificado. Yo tengo 4 hijos, ni uno ha creído en Jesús, no ha llegado a la edad de poder entender, así que no creo que eso es lo que está diciendo. Creo que más bien está diciendo que si los hijos profesan ser cristianos, deberían también vivir vidas que lo demuestran, vidas fieles. En 1 de Timoteo 3, el enfoque de los hijos y la familia estaba en el liderazgo del padre. Pero ahora parece que el enfoque está en el comportamiento de los hijos que profesan ser cristianos. Si los hijos o si el hogar tiene problemas, el padre de la familia debería ministrarles a ellos primeramente antes de buscar ministrar a una iglesia. De nuestro tiempo en México, no creo que mi hermano está escuchando las predicaciones, así que puedo hablar de él. No, si está escuchando, él también diría que es cierto. Pero de nuestro tiempo en México, mi papá no servía como pastor, pero en cierto sentido era el brazo derecho del pastor en la iglesia que asistíamos en México. Y mi hermano, cuando tenía 12, 13, 14 años, pasó por una etapa muy rebelde. Y yo digo muy rebelde. Cuando él llegaba del colegio, se tiraba la mochila en el suelo y papá le decía, hijo, no lo tires ahí, recoge la mochila y déjalo donde corresponde. Y mi hermano es muy inteligente hoy día, pero en esa edad no era muy inteligente. Miraba a mi papá y le decía, ¿y tú qué vas a hacer? Y yo al tiro sabía, mejor me escondo, porque sabía exactamente lo que mi papá va a hacer. Mi hermano también sabía exactamente lo que mi papá iba a hacer. Y no iba a terminar lindo, no iba a terminar con muchos gritos y yo me escondía nomás por una media hora por lo menos, porque sabía lo que venía. Pero mis padres después, cuando éramos adultos, me comentaron que ellos habían llamado a mi abuelo y le habían dicho, oye, ¿puedes cuidar a Daniel por un rato?
vamos a vender todo lo que tenemos aquí, vamos a ponerle un avión para que llegue a donde ustedes y vamos a vender todo aquí porque no podemos seguir ministrando teniendo un hijo tan rebelde. Tenemos que enfocarnos en él. Y yo dije a mi mamá, mamá, eso es injusto, si yo quiero ir con el abuelo, porque el abuelo era muy querido. Pero ella dijo, no, yo había hablado con mi papá, porque el papá de mi mamá, y él sabe cómo trabajar. Él lo iba a levantar a las 6 de la mañana y llevarlo afuera a que limpie la caca de los caballos y que los alimente a trabajar hasta la hora de ir a la escuela, y de ahí va a ir al colegio y va a regresar del colegio y va a hacer su tarea y va a hacer otros quehaceres. No, mi papá lo iba a hacer trabajar y trabajar duro. Bien, comento eso porque un pastor tiene que reconocer que mi primer ministerio es en el hogar. Espero que el día no llegue cuando yo tenga que decir, mire, por un rato por lo menos no puedo ministrar, no puedo ser pastor, otro tendría que tomar mi lugar, pero si llega la necesidad, es necesidad, porque mi familia viene primero. Y la iglesia debería también reconocerlo. No debería decir, oye, pastor, pero deja tu familia y ministra a nosotros. No, la iglesia debería reconocer, pastor, está bien, tú encárgate de tu familia, nosotros nos encargamos. Si yo necesito ayuda, no tengo que llamar al pastor, puedo llamar a otro hermano que me pueda ayudar, porque somos un cuerpo en Cristo. No estaba en las notas, pero ese está en la Biblia, que tenga hijos fieles. Luego en versículo 7 dice, administrador de Dios. Un administrador administra lo que no es suyo. Por ejemplo, José era administrador de la casa de Potifar en Génesis capítulo 39. Un administrador, también conocido tal vez como un mayordomo, primero tiene que ser fiel, tiene que ser confiable. Pero más que eso, debe usar lo que le ha sido confiado para el bien del dueño en vez de su propio bien. Se entiende, ¿verdad? Si yo soy, si el hermano Segundo es jefe de empresa y contrata al hermano Celso y le presta su auto para que haga lo que necesita hacer en cuanto al trabajo, ese auto, hermano Celso, es para el trabajo, no es para ir a buscar lo que tú quieres buscar, ¿verdad? No te lo predico por nada, pero solo para usar un ejemplo, hubiera usado un hermano imaginado. Pero Dios, o en ese caso el jefe, te entregó algo, no para tu propio bien, sino para el bien del jefe. También cuando Pablo recuerda a Tito la importancia de que los pastores y todos los cristianos seamos administradores de Dios, Dios nos ha entregado muchas cosas, pero los ha entregado a nosotros para que las usemos para su honra y su gloria. Si tienes salud, eso es algo que Dios te ha entregado y te lo entregó para que la uses para su gloria. Si tienes autos, si tienes plata, si tienes talento, si tienes lo que tienes, Dios te lo entregó para que lo usases para Dios. Dios es el dueño de tu vida si eres hijo de Dios, y todo lo que tienes pertenece a Dios. Pero Cristo también es dueño de la iglesia. Justo lo vimos esta mañana. Jesús dijo en Mateo 16, 18, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo no soy el dueño de la iglesia, yo soy administrador de la iglesia de Dios, la iglesia que pertenece a Dios. En Hechos 20, 28 la Biblia dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sería parecido a que si alguien tuviera una empresa y dice, bueno, yo me voy de viaje por un año, quiero visitar a todo el mundo, así que Natán, te dejo a cargo de esta empresa. La empresa no es mía, la empresa pertenece al jefe. Me dejó a cargo para dirigir, para hacer todo lo que debería hacer, para que crezca, para que produzca, para que haga lo que debería hacer, pero no es mía. Y esta iglesia, en cierto sentido, tal vez Dios me ha dejado como administrador de ella, pero no es mía, pertenece a Dios. En 1 de Timoteo 3, el enfoque estaba en gobernar o liderar, pero aquí el enfoque está un poco en administrar, reconociendo que no es suyo. Dice también en versículo 7, no arrogante. La palabra significa motivado por su propia voluntad. En 2 de Pedro 2:10 la misma palabra griega es traducida contumaces. Como un líder es esencial que considere el bien de todos y no tan solo el bien de uno mismo. Lo vimos recién esta mañana, cómo Dios compara las cosas, porque hay líderes de hogares aquí también. Y Dios le ha dado la posición de liderar para el bien de los que están bajo su mando, los miembros de su familia. Versículo 7 también dice no iracundo. Esta idea también es expresada en 1 de Timoteo 3 con palabras como templado y no rencilloso.
Aquí pone un enfoque en el enojo. Santiago 1, 19 y 20, la Biblia dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea presto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Muchas veces hablamos sin pensar y ahí nos metemos en problemas. A veces reaccionamos sin pensar y ahí nos metemos en problemas. ¿Por qué? Versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando tú te enojas, no estás logrando nada para Dios. Es una cosa enojarse por el pecado, pero el problema es que muchas veces nos enojamos por los pecados de otros y no por los pecados de nosotros mismos. Un hermano que conozco, no creo que se enojaría que le comparto el ejemplo, pero él una vez estaba a cargo como pastor de jóvenes, a cargo de los jóvenes en la iglesia. Y habían algunos jóvenes que venían simplemente para molestar. Y un día, al parecer, él iba al trabajo. Y 3 de los jóvenes adolescentes del grupo de la iglesia vinieron a él, lo esperaron como a la esquina de su casa y buscaban una pelea. Y el hermano dijo, bueno, como buscaban una pelea, yo no les iba a negar lo que buscaban. Y pegó al primero, miró al segundo y el tercero, y los otros se fueron. Pero luego, después de su jornada en el trabajo, vino a hablar con el pastor, porque él era pastor de los jóvenes, y dijo, ¿sabe? Yo no soy apto para ser pastor de los jóvenes. Y le explicó lo que pasó. Al final tenía un problema al ser iracundo. Era muy honesto en reconocer el error. No queremos condenarlo y echarlo para fuera de la iglesia, pero tenemos que entender que un pastor no puede reaccionar así. Y gracias a Dios yo era así, pero creo que Dios me ha cambiado y ya no reacciono así. Cuidado, porque no. Versículo 8 dice, amante de lo bueno. ¿Qué tipo de música escucha el pastor? Porque hay música que habla de lo bueno y hay música que habla de lo malo. ¿Qué tipo de películas mira? ¿Qué tipo de libros lee? ¿Cómo le gusta pasar su tiempo libre? Tal vez no es pecado ver peleas de perros o gallos. Tal vez no es pecado. Tal vez no es pecado ver los boxeos o los kickbox, no sé cómo se dice, donde no hay guantes, donde usan los pies y siempre sale sangre. La gente que mira, no sé si todos, pero algunos miran para ver la sangre. Tal vez no es pecado mirarlo, pero tampoco es una indicación de que esa persona es listo, preparado para ser pastor, porque ama lo que tal vez no es bueno. Versículo 8 también dice justo. Como un clavo recto, siempre hará lo que debe hacer. Se refiere a una persona con integridad. Santo, en versículo 8, se ha apartado de lo malo para poder servir a Dios. Cada cristiano debe ser santo, pero es esencial para un pastor. En 1 de Timoteo 1, 15 y 16, la Biblia dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y luego en versículo 9 dice, retenedor de la palabra fiel. La palabra de Dios es fiel, la palabra fiel. Porque Dios no puede mentir, lo vimos en versículo 2. Como Dios es fiel, su palabra es fiel, sus representantes también debemos ser fieles. Tiene que retener la palabra para poder enseñarla a otros. También tiene que retenerla para poder confrontar a las mentiras. Y versículo 9 también nos da la introducción a la última parte de este capítulo. Dice, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Hago un comentario que si alguien tiene frío, hay asientos también acá donde no corre el viento, así que aproveche, haga lo que hay que hacer nomás. Pero llegamos a la última parte de este capítulo, donde Pablo instruye a Tito de la importancia de reprender a los maestros falsos. No cada persona que se pone una corbata y se pone en el púlpito está diciendo la verdad. No cada persona que se llama pastor, obispo, anciano, realmente enseña lo que la Biblia enseña. Donde sea que Dios siembra la verdad, Satanás siembra mentiras. Así fue en el primer siglo y así sigue siendo hoy día. Tito se enfrentó con un enemigo parecido al de 1 de Timoteo. Una mezcla de legalismo judaica, donde quieren enseñar que tenemos que guardar la ley del Antiguo Testamento, tradiciones humanas y el misticismo. Pablo destacó 3 verdades de estos maestros falsos. Primero habló de lo que eran personalmente. Y realmente no había nada de bueno para decir de ellos. En versículo 10, contumaces, engañadores,
No hay nada bueno para decir. En versículo 12, aún su propio profeta dijo, son malas bestias, vientres perezosos. No hay nada bueno para describir lo que son personalmente. ¿Por qué? Porque no se sometían a la verdad de la palabra de Dios, mucho menos al siervo de Dios. Eran contumaces, eran rebeldes al no someterse. Ten mucho cuidado con los maestros quienes no se someten a la autoridad bíblica. Si no son miembros de una iglesia local, o si creen que como el pastor están encima de la autoridad de la iglesia local, es una indicación de un problema. Yo estoy sujeto a la autoridad de la Biblia, tal como cada uno de nosotros. Pero es más, yo como pastor estoy sujeto a la autoridad de la iglesia, tal como todos los miembros. Estamos sujetos a la gobernación de la iglesia en cierto sentido. Y la gobernación estamos hablando de todos. Son rebeldes. Y luego dice, hablan vanidad, versículo 10, habladores de vanidad. Tal vez hablan bonito. Usted va a encontrar muchos pastores que hablan más bonito que yo, porque soy gringo, ¿cierto? Pero no tenía sustancia en lo que decían. Eran como en los Estados Unidos, no conozco los predicadores en español, pero en los Estados Unidos eran como Joel Osteen. Si lo ve, siempre tiene la cara bien adornada, tiene siempre cada pelo en su lugar correcto, su traje por seguro vale más que el auto que tengo yo, ¿verdad? Siempre tiene, y habla bonito, habla del cielo, habla de la esperanza de vida eterna, pero ni una vez habla del infierno. Lo escuché por horas y ni una vez habló del infierno. ¿Por qué? Porque eso va a ofender a algunas personas. ¿Le digo algo? La Biblia es ofensiva. Va a ofender a algunas personas. A mí me ofende cuando habla de mi pecado. Pero necesito ser ofendido. Necesito que alguien me diga, Natán, estás mal. Hablan vanidades más. Eran buenos para hablar, pero malos para hacer. Versículo 16. Profesan conocer a Dios, mas con sus hechos lo niegan. Son buenos para hablar, pero malos para hacer. Engañaban, versículo 10. Engañadores. Esa es la tragedia. Tal vez ellos mismos estaban engañados por Satanás y ahora ellos estaban engañando a otros. Casas enteras estaban siguiendo las mentiras, según versículo 11. Sería una cosa si uno quiere creer su propia mentira, pero cuando anda divulgando la mentira, engañando a otros, ahí sí que tenemos problema. Eran carnales, mundanos, según la última parte del versículo 12, malas bestias, dice. En vez de vivir para lo espiritual, vivían para lo físico. En vez de buscar lo que Dios quiere, buscaban lo que ellos querían. Y por lo tanto no hablaban la verdad para ayudar a otros, engañaban para engordarse de sus seguidores. Estamos describiendo a la mayoría de los teleevangelistas, no sé si se conocen así, los evangelistas que salen en la televisión. No, hablan cualquier cosa para que la gente envíe más plata y se engordan. No importa si no es la verdad de la Biblia. Suena lindo, la gente le gusta, así que me mandan plata y voy a seguir diciéndolo. Ten mucho cuidado con ellos. Y versículo 16 resume su carácter. Dice, son abominables y rebeldes y reprobados para toda buena obra. Abominables en el sentido de que cualquier cristiano maduro debería encontrarlos asquerosos debido a su conducta y su carácter. No importa si es el predicador más famoso del mundo, si yo lo trajera al púlpito, usted diría, pero pastor, ¿qué está haciendo? Ese es asqueroso, es abominable, porque no habla la verdad de la palabra de Dios. Eran rebeldes porque no se sometían a la autoridad, ni a la autoridad de la Biblia, ni de la iglesia. Dios no puede usarlos. Eso es lo que son personalmente. Pero ahora vemos también lo que hicieron. Mintieron. En versículo 12, siempre mentirosos. Mintieron, trastornaron casas enteras en versículo 11. Enseñaban el legalismo judaico en versículo 10, lo que el evangelio rechaza. El legalismo judaico dice, tú tienes que hacer esto y el otro para ir al cielo. El evangelio dice, no importa lo que tú haces, o has hecho o no haces. Importa lo que Jesús hizo por ti, importa que tú crees en lo que Jesús hizo por ti. Efesios 2, 8 y 9 lo vimos esta mañana, porque por gracia sois salvos. Es un regalo que Dios te ofrece, la salvación, por medio de la fe. Tú lo aceptas al creer en Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No se basa en lo que tú haces porque es un regalo, no por obras para que nadie se gloríe. Si alguien me trajera un regalo, no sé, una torta de chocolate, porque me encanta, alguien me trajo uno y se lo agradezco todavía, ¿verdad? Si me traen un regalo, una torta de chocolate,
Oh, mira, ¿qué tengo que hacer para esto? ¿Verdad? ¿Qué pides de mí? Al rato vas a pedir que, no sé, que te lave el auto o algo así. No, pastor, es un regalo. Yo no tengo que hacer nada. Solo tengo que tomarlo. Muchas gracias. Y se acabó. Dios ofrece salvación, mucho mejor que una torta de chocolate. Dios ofrece salvación, ¿y qué tienes que hacer para tomarla? Señor, ¿qué debo hacer? Tómalo nomás. Cree en mí. Tómala por medio de la fe. Cree que Jesús es el único, que no hay otra esperanza. Pero estos mintieron, engañaron casas enteras al enseñar una mentira. También enseñaban fábulas judaicas, versículo 14, no atendiendo a fábulas judaicas, posiblemente se basaba en interpretaciones de genealogías. Cuando no aceptamos la autoridad de la Biblia, cuando inventamos e interponemos nuestra perspectiva encima de la Biblia, vamos a errar. Cuando el sentido común tiene sentido, no hay que buscarle otro sentido porque así todo perderá sentido. ¿Verdad? Hay personas que leen la Biblia y siempre buscan darle otro significado más profundo. No, si el significado común tiene significado, tiene sentido, no hay que buscar otro sentido. Así uno podría corroborar cualquier falsedad al buscar sentido que no está ahí. Las iglesias de los primeros siglos generalmente no tenían un lugar para reunirse. A cambio se reunían en las casas de distintas familias. Y por eso fácilmente trastornaban a familias enteras. Puede ser que un día también nosotros organicemos distintos estudios en distintas casas sin que yo o el pastor esté presente. Tenemos que tener mucho cuidado que no entre un maestro falso para engañar a todo el grupo, porque eso buscan hacer, precisamente engañar. También vemos lo que hicieron. Vimos quiénes eran personalmente lo que hicieron y ahora vemos por qué lo hicieron. Su motivo principal en versículo 11, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Ellos buscaban lucrarse de la religión falsa. No buscaban servir a la iglesia, sino hacer que la iglesia sirviera para llenar sus bolsillos. Con buen motivo el pastor no podía ser codicioso de ganancias deshonestas, como vimos en versículo 7. Existe para servir, no para ser servido, tal como vimos esta mañana. Pero detrás de esta codicia existía otro problema. Sus mentes y sus conciencias estaban corrompidas en versículo 15. Habían engañado a otros por tanto tiempo que ahora hasta a ellos mismos se estaban engañando. Esto se nota cuando un pastor comete adulterio, pero lo justifica al contar a la mujer que está sirviendo al Señor con su cuerpo. Es una falsedad, una grosería, pero lo he escuchado varias veces, lamentablemente, de pastores muy conocidos en los Estados Unidos. De que después se descubrió que esto estaba sucediendo y ¿por qué no dijiste nada? Porque me convenció que lo estaba haciendo para el servicio del Señor. La misma mentira que los curas católicos habían dicho a los niños que ellos abusaron. Tienen la conciencia corrompida. A ellos de alguna forma se han convencido de que esto es correcto. Y luego andan convenciendo a otros que también es correcto. Se nota también cuando un pastor miente a la congregación, pero se justifica porque va a ayudar al crecimiento de la iglesia. Yo tenía un pastor muy querido, porque vi su amor para nosotros, pero decía chistes, pero cuentos imaginarios, que leyó de un chiste, pero lo contó como que si realmente era verdad. Yo un día estaba leyendo un libro de cuentos, de cosas, ideas, cuentos básicamente. Como por ejemplo, un día el esposo andaba conduciendo con la esposa a su lado y miran al lado y en el auto está el chico, el joven conduciendo y la chica tirada encima de él. ¡Ay, mi amado! Y la esposa mira al esposo de los viejitos y dice, nosotros antes éramos así. Y el esposo mira a su esposa y dice, yo no me he movido. Es decir, mire, si quieres ser así, tú tírate. Y fue un cuento medio chistoso que enseña una verdad, pero justo unas 2 semanas antes escuché a mi pastor decirlo como que yo y mi esposa andábamos en el auto, como que si fuera la verdad. Tal vez realmente sucedió. Si fuera solo un ejemplo, tal vez sucedió. Pero muchos ejemplos así, que cuando él los dijo yo creí, realmente fue así. Y luego lo leí en un libro y no, lo sacó del libro nomás. Está mintiendo. Y aunque es un pastor muy querido y no quiero hablar mal de él, no es correcto.
tenemos que ser honestos. Lo mismo con nuestros niños, no deberíamos mentirles, deberíamos ser siempre honestos con ellos. Se nota cuando existe pecado en la vida del pastor, pero convence a la iglesia a encubrirla para el bien del ministerio. Oh, cuántas veces escuché lo mismo, de que el pastor estaba abusando tal vez físicamente, tal vez con la plata, tal vez, y algunos vinieron y lo confrontaron, y él les dijo, no digas nada a nadie porque Satanás lo quiere usar para destruir esta iglesia. No, por favor. Tenemos lo que pasó en esos ejemplos, el pastor tenía la conciencia cauterizada. Estaba justificando lo malo que hacía, y son pastores, son maestros en cierto sentido falsos. Y a estos tenemos que reprenderlos delante de todos, como Pablo dijo a Timoteo en 1 de Timoteo 5:20. Versículo 15 es un versículo frecuentemente torcido para justificar el pecado. Dice, todas las cosas son puras para los puros. Hablé con un cristiano acerca de la casi desnudez que estaba mirando en una película que tenía en su casa. Y dijo que para él todo era puro. Mire, para el puro todas las cosas son puras. Yo soy puro, así que esto también es puro. No es lo que la Biblia está diciendo. Hay cosas que automáticamente no son puras. Lo que esto está diciendo aquí, Pablo estaba refutando la idea falsa de los legalistas, que ciertas comidas eran impuras, en el contexto. Y Pablo estaba diciendo, para el que es puro, para el que es convencido que yo puedo comer cualquier cosa, todas las comidas son puras. Y claro, para el cristiano no hay comidas morales y amorales, ¿verdad? No hay comidas buenas y comidas malas. Hay comidas ricas y comidas no tan ricas, sí, pero no, en cuanto a la moralidad, no, la comida es comida. Pero en cuanto a otros temas, claro que hay cosas que son buenas y cosas que no son buenas. Hay cosas que son puras y cosas que son impuras. Hay cosas del cual un cristiano santo puede participar y otras cosas de las cuales tengo que apartarme. Pablo explicó que no es la comida que está contaminada, sino las mentes y las conciencias de los maestros falsos. En Mateo 15, versículo 11, Jesús dijo, no lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Versículo 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Nos gastamos tanto tiempo en criticando a los judíos, gastan tanto tiempo en examinar cuál comida debo comer y cuál comida no debo comer, cuando deberíamos más bien examinar nuestras palabras, nuestros hechos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Eso debería ser el enfoque. Pero ese principio de que para el puro todas las cosas son puras, no es aplicable a temas que claramente son malas. No podemos excusar a la pornografía, el adulterio, el aborto, la homosexualidad, etc., al simplemente decir que como nosotros somos puros, todo es puro. Por favor. ¿Qué debía hacer Tito en todo esto? ¿Cómo debería responder? No al ponerse a un lado y dejar que los maestros falsos hagan lo suyo. Debería en versículo 9 exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. La única herramienta capaz de revertir las mentiras de Satanás es la verdad de Dios. Por eso exhortar con sana doctrina. No exhortar con mi opinión, no argumentar y debatir, no. Predicar la palabra de Dios. Taparles la boca en versículo 11. No creo que está hablando literalmente, aunque a veces han habido algunas personas que literalmente les quería tapar la boca. Principalmente mis hijos, ¿ok? Para que no se les llegue ninguna idea. No creo que estaba hablando literalmente. Pero al reprenderlos duramente, como menciona en el versículo 13, y al predicar la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, como vimos en 2 de Timoteo 4:2. Yo espero, aún estamos creciendo, pero yo espero que llegue el día que si alguien viene en el púlpito y enseña una falsedad, ustedes al tiro saben, así no es. Que yo no tenga que venir y taparle la boca y siéntese, pastor. Porque nosotros sabemos, hemos predicado, hemos enseñado, estamos bien anclados en la verdad que ni le vamos a hacer caso. Por ejemplo, yo tengo algunos amigos pastores que creen que es pecado que la mujer ande en pantalones. No hemos enseñado mucho acerca de ese tema, pero he expresado que yo no encuentro eso en la Biblia. La mujer, tal como el hombre, debería vestirse de una forma adecuada, una forma modesta, etc. Pero que sea pantalones o que sea vestido puede ser modesta o inmodesta. No importa tanto lo que usa, sino la forma en que lo usa.
Así que espero que si algún día un predicador viene y dice, ¡ay, las mujeres deberían arrepentirse de poner pantalones!, usted no se ofenda. Usted puede pensar en su mente, él no sabe lo que está hablando. Y puede seguir escuchando lo bueno y desechando lo malo. Espero que no suceda, pero podría suceder algún día. Así que tapamos la boca al predicar la verdad. El objetivo era convencer a estos maestros falsos para que pudiesen ser sanos en la fe, en versículo 13, para que sean sanos en la fe. Pero no podemos tolerarlos mientras aprenden, porque podrían afectar y trastornar a otros con su engaño. Si alguien viene, voy a ser el hermano Sergio, como él no está. Si el hermano Sergio predica algo que no es la verdad, y yo, entonces el hermano Sergio tiene mucho que aprender acerca de eso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a decir, hermano Sergio, hagamos un estudio cuando tengamos tiempo para que yo le pueda enseñar, pero por un rato tal vez no debería seguir enseñando, si está a cargo de enseñar escuela dominical, algo así. Porque las mentiras o las falsedades pueden trastornar, engañar a otras personas. Jesús dijo en Juan 8:32, para traer una conclusión aquí, dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La mentira siempre esclaviza, pero la verdad siempre libera. Pero si vamos a defender la verdad, tenemos que predicar la palabra de Dios. Si yo me voy a los Estados Unidos por 8 meses como el año pasado, no tengo planes de hacerlo, pero si voy y vuelvo y encuentro que en esta iglesia se está enseñando una doctrina falsa, será porque yo no cumplí en predicar la palabra de Dios. Será porque yo no cumplí en enseñar y edificar y fortalecer a los miembros de la iglesia. O tal vez yo prediqué la palabra de Dios, pero solo las partes que me gustaban o que me eran más fáciles de explicar. Tengo que predicar la palabra y toda la palabra de Dios. Y si seguiremos representando la verdad, no tan solo la doctrina, sino también la moralidad bíblica, representando el amor de Dios, tenemos que asegurarnos de que tengamos a uno o incluso unos pastor o pastores quienes cumplen con los requisitos. Yo veo a los varones de nuestro grupo y ya veo que hay quienes cumplen con los requisitos. Tal vez uno de los varones de nuestra iglesia un día será el futuro pastor de esta iglesia. Pero si llega a serlo, no será porque dio más ofrendas que otros. No será porque habla más bonito que otros. Será porque cumple con los requisitos que Dios ha establecido. Por último, si vamos a representar y defender la verdad, tenemos que reconocer que hay mentirosos. No todos adoramos al mismo Dios. No todos decimos la misma cosa. Si dicen la verdad, no importa con cuál iglesia se identifican, estamos del mismo lado. Podemos decirle amén. Podemos agradecer que también representan y defienden la verdad. Pero el simple hecho de que se han puesto una corbata, que se han memorizado muchos versículos de la Biblia, o que tengan un templo hermoso o palabras bonitas, no significa que dicen la verdad. Tenemos que ser prudentes en los predicadores que escuchamos en la radio, en la televisión. Tenemos que seguir al verdadero pastor de nuestras almas, que no soy yo, es Jesús. Dios nos ayude. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta exhortación que entregó a Tito hace miles de años. Pero gracias que también es una exhortación para nosotros hoy día. Dios, guíanos como individuos y como iglesia. Estamos contentos de tal vez poder organizarnos por fin esta semana que viene, el domingo que viene. Señor, es un principio, un primer paso de muchos pasos que anhelamos tomar por ti. Ayúdanos, dirige nuestros pasos. No nos ayudes a desviarnos de la verdad tuya, sino ayúdanos, Señor, a ser fieles. A ser fieles en todo lo que usted tiene para nosotros, no tan solo aquí en San Pedro de la Paz, sino también en Cañete, de donde son mis hermanos. Señor, ayúdanos a vivir en cada momento para tu honra y tu gloria. En nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Antes de despedirnos, terminemos por favor con un último himno, el himno número 87. Y mientras lo buscan, aprovecho de comentar precisamente eso, lo que me faltó comentar, que este domingo que viene, el domingo 6, parece que yo dije que era el 5, pero no, es el 6, vamos a organizarnos en la mañana a las 11, los que hemos dicho que queremos ser miembros, vamos a firmar un documento, claro que todos están invitados, pero solo los que van a ser miembros en este momento van a participar en la firma, todo lo demás se participa igual.
Y en la tarde vamos a celebrar, es nuestra intención, las intenciones pueden cambiar, yo me puedo contagiar con COVID, quién sabe, ¿verdad? Las cosas suceden. En la tarde vamos a celebrar la Cena del Señor y vamos a enseñar el significado de la Cena del Señor. Igual todos están invitados a venir, pero solo los que somos miembros de la iglesia vamos a participar de la Cena del Señor y vamos a explicar esos requisitos la semana que viene. También el sábado, ¿de qué hora habíamos dicho? Creo de las 3 hasta las 7. Vamos a instalarnos cerca del hermano Pedro y la hermana Olga con un toldo y algunas mesas para repartir Biblias y así alcanzar a algunos vecinos allá. Y en algunas semanas más vamos a instalarnos acá cerca del Unimark, el mercado aquí en San Pedro, para hacer lo mismo. Pero es una oportunidad de colaborar. Si alguien quiere ayudar con eso, estaremos en contacto por WhatsApp. En fin, terminemos con el himno número 87. Ven a Cristo, la verdad de la palabra de Dios, ven a Él. Escucha mi voz al Señor y Él te da perdón. Te invita hoy tu Redentor, en Él hay salvación. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Emmanuel. Y la vida eterna hallarás en Él. Por redimirte el Salvador su sangre derramó, y en la cruz fue el dolor, tu redención obró. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Emmanuel. Y la vida eterna hallarás en Él. Camino cierto es Jesús, ven y feliz serás. Irás a la mansión de luz, descanso hallarás. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Emmanuel. Y la vida eterna hallarás en Él. Ven con el santo pueblo fiel, dejando todo mal. Así la paz de Dios tendrás y gloria inmortal. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Emmanuel. Y la vida eterna hallarás en Él. Muchas gracias por su participación. De verdad es gran ánimo para mí ver a cada uno. Espero vernos el domingo que viene, si no antes. Ya saben si puedo ayudar o si algún otro hermano puede ayudar. Estamos al alcance del celular. Gracias por su tiempo. Espero que esa enseñanza le haya sido de ayuda en su vida espiritual. Pero antes de que se vaya, quiero hablarle un poco acerca de otras oportunidades en la cual yo como pastor y nosotros como iglesia podemos ser de ayuda para usted, especialmente si vive aquí en San Pedro de la Paz o en Cañete, cerca de donde están nuestras ubicaciones. Primero, más que nada, puede participar en las reuniones, dependiendo la fase en que estamos del plan paso a paso de la cuarentena. Si estamos en paso 1, no hay reuniones presenciales. Si estamos en paso 2, en cambio, tenemos reuniones los viernes a las 18:30 de la tarde, aquí en nuestro local en San Pedro de la Paz. Y además de eso, yo me ofrezco, los hermanos de la iglesia se ofrecen a ir a su casa si en algo podemos ayudarle. Y quiero hablar un poco, claro que en paso 3, en paso 4 y 5 también ofrecemos venir a su casa, pero quiero hablarle un poco
por el momento acerca de las oportunidades que tenemos para ir a su casa. ¿Qué es lo que hacemos cuando pasamos a la casa? Y la respuesta es que eso depende de la situación. Si hay uno enfermo, podemos simplemente orar por usted. Podemos hacer lo posible para animarle si anda un poco deprimido. Pero si quiere un estudio más profundo, si tiene mucho hambre de aprender la palabra de Dios, le invitamos a un estudio personalizado allí en su casa. Tenemos un estudio que se llama Firmes en la Fe. Este es el segundo van a ser 5 libros en total, pero solamente hay 2 hasta el momento, que hemos producido, donde usted puede estudiar la Biblia por sí solo o también con la ayuda de un hermano de la iglesia, un hermano mayor. Viene con detalles muy sencillos para que usted pueda leerlo, para que usted pueda llenar los espacios y así en su tiempo libre que pueda tener en la casa, puede conocer un poco más de la palabra de Dios. Si usted tiene alguna pregunta en específico, hágamelo saber para que yo pueda también ayudar a contestar esa pregunta. Y si tal vez está teniendo dificultades en su familia, en su matrimonio, con los hijos, si sufre de ansiedad o de alguna dificultad, la respuesta siempre es Dios. Y la respuesta siempre la podemos encontrar en la palabra de Dios. Así que sería un placer, un honor mío, de verdad, si usted me diera la oportunidad de contarle, de mostrarle por medio de la palabra de Dios cómo es que usted puede encontrar las respuestas que usted busca. Mis datos están aquí en la pantalla, solo hay que escribirnos un mensaje, llamarnos, en lo posible le ayudaremos. Muchas gracias.